Bien, Vero, muchísimas gracias. Con esta información de alguna manera, apuntamos a ir evacuando algunas dudas que han surgido a partir de los anuncios hechos ayer a propósito de la calidad del agua. Es momento de recibir a la diputada del Frente Amplio, Cristina Lustenberg, quien presentó ayer un proyecto sobre primera infancia y adolescencia en comisión y fue aprobado, y además previamente se reunió con el presidente de la República a propósito del tema. Vamos a conocer de qué se trata, pero también aprovechando su calidad de médica y de presidenta de la Comisión de Salud. Le preguntamos sobre esta situación del agua, esta preocupación, esta palabra que aparece ahora, los trialometanos, y si desde comisión se va a dar un seguimiento especial, si hay preocupación. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Buen día a la audiencia. Sí, como decía la doctora Alba Negrín, es algo que se le está dando seguimiento. Nosotros desde la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes estamos muy atentas. Cuando uno lee el último informe de la URSEA, donde advierte las concentraciones que han aumentado los trialometranos en el agua, acuérdense que, como dijo la doctora, son subproductos, ¿no?, de la desinfección, que a través del cloro del agua tratada para consumo humano, y que han aumentado más de lo que se recomienda como tal. Por más que está categorizado en ese rango que explicó muy bien la doctora Negrín, es algo que hay que estar atenta a la calidad del agua, su potabilidad y cómo, por los criterios que se rige el Uruguay, de las guías de calidad de la Organización Mundial de la Salud, los decretos bromatológicos, al estar priorizando el acceso y la continuidad del suministro de agua, hay que estar muy atento a la calidad y a la potabilidad en los niveles que no sean sumamente nocivos para la salud pública. Y se han hecho advertencias. Nosotros desde el Parlamento logramos una minuta para que se le comunique a la población estas situaciones y en el consumo y cuándo no, pero le estamos dando seguimiento. Hubo, ustedes saben, una interpelación desde el Senado y nosotros desde el ámbito de la salud estamos dando seguimiento particular a esta situación. Bien. ¿A nivel parlamentario se va a hacer alguna otra propuesta, elevar algo más? Que les competa a ustedes, sea a nivel tarifario, a nivel de otro tipo de seguimiento. ¿Qué se piensa hacer? Sí, el Frente Amplio ha hecho algunas propuestas de reducción impositivo, tarifario, porque cualquiera de los que estamos saben que ha aumentado el consumo de agua embotellada por las características que tienen, y eso genera costos en el presupuesto, que ya la gente bastante lo tiene, con aumentos de los precios, sobre todo de la canasta básica. Entonces es dificultoso en hogares donde hay niños pequeños, lactantes, que para preparar la alimentación tiene mucha implicancia, en hogares donde hay pacientes con hipertensión arterial severa. O sea, de verdad que es algo que tendría que tener un diseño de políticas mucho más integrales en mejoras para que la población, el acceso en estas condiciones de excepción, pueda tener una accesibilidad más allá de lo que planteó el MIDES. Más allá de lo que planteó el Ministerio de Desarrollo Social, nosotros pensamos que deberíamos ir un poco más a unas políticas en esta continuidad que tiene, mientras que se resuelve el tema estructural. Hoy la ciudadanía tiene un costo aumentado en el consumo de agua embotellada y con las precauciones que hay que tener. Diputada, ayer se aprobó el proyecto en general en Comisión de Población y Desarrollo. Bueno, ¿qué significa esto y en qué consiste? Porque es el proyecto de garantías para la infancia. Usted hace años que viene impulsando, ya desde el gobierno anterior, un proyecto integral. ¿Es el mismo? ¿En qué consiste para que la gente sepa? Bueno, este es un proyecto que comenzó en la administración anterior, que después en tiempos electorales no dio tiempo a terminarlo de votar. Se votó en la Cámara, en la Comisión de Población y Desarrollo de la Cámara de Diputados. En esta legislatura, nosotros como bancada del Frente Amplio la desarchivamos. El primer proyecto estaba solo focalizado en primera infancia, con observaciones que nos hicieron técnicos del Poder Ejecutivo, que fueron invitados, de organizaciones de la sociedad civil que trabajan en infancia, diferentes organizaciones. Llegamos a un proyecto diferente, basado en el mismo diseño del proyecto anterior, que presentamos en noviembre del año 2021 a discutir en la comisión, donde lo que hace es que se llama proyecto de garantías dirigidos a los hogares donde hay niños en primera infancia, infancia y adolescencia. Y lo que hace este proyecto es que ordena la fragmentación que tiene el Estado uruguayo en cómo llegan las prestaciones a los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Pongamos un ejemplo.
fíjense, una familia que hoy tiene un niño con alguna alteración del desarrollo, un trastorno del espectro autista, es una familia que requiere apoyo en la inserción educativa, en equipos interdisciplinarios para realmente que ese niño pueda insertarse en su actividad como corresponde a un niño de esa edad, pero precisa un apoyo con equipos interdisciplinarios, psicopedagogos, psicólogos, técnicos especializados, y migra entre algunas prestaciones del sistema de salud, otras por parte del Banco de Previsión Social, y si no, algunos quedan desprovistos de cualquier prestación y otros acceden porque disponen de su propio nivel por su propio nivel adquisitivo a prestaciones de mayor calidad. Y eso es muy injusto. En este país nacen muy pocos niños. Este país no es viable si no tenemos una política de Estado, de verdad, que garantice que el lugar donde nace un niño no condicione las posibilidades que ese niño tiene de desarrollarse. Entonces, este proyecto, que hoy tuvo votación en general ayer, que va a avanzar después en la comisión discutiendo el articulado, lo que hace es que ordena la política pública. Es como un ejemplo cuando la ciudadanía nos escucha de qué es una política de Estado, por qué tiene que tener un marco de ley para que trascienda a quien gobierna, porque los temas de infancia requieren mucha generosidad política, porque no se resuelven de una administración a otra, porque es un ejemplo de reforma del Estado, porque no toca, eso quiero para que la ciudadanía entienda, esto no genera una institucionalidad diferente, no toca las competencias que tiene el sector educativo, ni tiene políticas sociales, ni tiene salud pública, pero le da una integralidad. Porque hoy todos sabemos, y nosotros, o sea, familias que tienen hijos, tíos, el hecho de tener un hijo genera no solamente una disponibilidad económica, de tiempo, pero si ese abordaje no se hace de la mano que cuando nace un niño tengamos un Estado presente que ayude y de verdad garantice los derechos que ese niño tiene a las familias. Hoy las mujeres, por ejemplo, para tener autonomía económica, las tasas de desempleo, de todos los niveles que tienen que ver con el trabajo, que es la política social de mejor impacto, para las mujeres particularmente trabajar y conciliar la crianza de nuestros hijos requiere un esfuerzo y muchos recursos económicos. Entonces tenemos CAIF o escuelas que tienen 3, 4 horas, exacto, ¿no? Hoy tenemos que ir cada vez más a CAIF o a centros de educación inicial que sean de 8 horas o adaptadas a las características que tiene esa familia. Tiempos, escuelas de tiempo extendido, de tiempo completo, porque si no es muy difícil compatibilizar de verdad. Si no hoy tenemos 30.000 niños viviendo en condiciones de extrema emergencia habitacional. Si no tenemos políticas de vivienda que garanticen en esa situación, ya no estamos hablando de la vivienda como un derecho, estamos hablando de niños que viven en condiciones de piso de tierra, que no tienen baño, en la infraestructura de chapa o de muy calidad, es como vivir casi a la intemperie. Entonces, ¿cómo no vamos a poder tener planes desde el Ministerio de Vivienda que den solución en coordinación con el INAU, con el Ministerio de Desarrollo Social? ¿Cómo hoy vamos a tener las situaciones de abuso y de explotación sexual infantil? Que hoy el CIPIAF nos informa más de 7.500 situaciones que detecta el Estado uruguayo, las organizaciones de la sociedad civil a través de educación o de los equipos de salud. Y el Estado repara solamente un 10% de estas situaciones. El INAU tiene cupos para 581, solamente de todas esas que detectan, eso es lo que resolvemos. Diputada, y algunos entonces, otros por parte de las prestaciones del Sistema Nacional Integral con de esta Salud. ley, que creo que todavía es lo que no se termina de comprender en definitiva, ¿cómo empieza a ejecutarse esa política? ¿Qué es lo primero que se haría? Lo primero ¿Más que se hace... más coordinación, en este caso de la vivienda, automáticamente Primero se podría otorgar? A ver, que esto sea una prioridad política del país. Hace que se ordene la burocracia y la fragmentación que hoy tiene el Estado uruguayo. El Estado uruguayo tiene que invertir mucho más de su gasto público social en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes. Pero no solamente es invertir más, sino el diseño que hoy tenemos hace que no tengamos los resultados esperados. ¿Por qué el Uruguay tiene la pobreza concentrada en los hogares donde hay niños, niñas y adolescentes? De forma realmente 10 veces más. También, después de cada hogar donde hay un niño viviendo por debajo de la línea de la pobreza, hay adultos
que no están alcanzando los ingresos suficientes. Por eso no podemos generar una política de infancia solamente desde la niñología, porque esos niños viven en hogares con determinadas características y ahí también tienen que estar diseñadas las políticas sociales. Yo les pongo un ejemplo. Si no tenemos un abordaje integral, también no solamente nos van a faltar más recursos, sino los recursos que tenemos, que está demostrado hasta desde el punto de vista económico, no solamente ético, que la mejor inversión que tiene que hacer un país para ser viable tiene que ver en cuánto y cómo invertimos en infancia y adolescencia, sino económico. Está demostrado de la tasa de retorno de la inversión que por cada dinero que invertimos en las primeras etapas de la vida, ese individuo, al ir creciendo en trayectoria educativa, en inserción social, en indicadores que tienen que ver con la cohesión social, va a ser más barato para el país que ir invirtiendo después, aunque siempre hay que invertir en cualquier etapa de la vida de las personas. ¿Cuánto más entonces? Porque el gobierno ha anunciado, ¿no?, una inversión que se ha calificado histórica en la primera infancia y también esa inversión iría ¿a dónde? ¿Cómo funcionaría esto que usted dice? Porque nace un niño, ¿no? Esta Uruguay Crece, que supuestamente dispara cuando hay situaciones de vulnerabilidad, las coordinaciones. ¿Cómo sería esa ventanilla única? Esa ventanilla única garantiza hoy que algunos niños cubre Uruguay Crece Contigo, otros cubren programas que tiene salud, otros que tienen... Esto garantiza el 100%. Ustedes vieron que tenemos... ¿Cómo sería? Tenemos sistemas de información único. Eso para empezar. Hoy tenemos la trazabilidad del sistema vacuno, por ejemplo, muy importante, nos permite estar insertos en el mundo internacional con la calidad de nuestra carne y todas las cosas, pero no tenemos la trazabilidad desde la etapa del embarazo, donde no nos olvidemos que la etapa, esto empieza desde el embarazo, donde por suerte nuestro país tiene políticas de salud sexual y reproductiva que han permitido que las personas decidan cuándo o no tener hijos, ha ido disminuyendo el patrón de, por ejemplo, las tasas de fecundidad específica en adolescentes, que el Uruguay tenía cifras muy preocupantes, pero esto lo que hace es que desde la etapa del embarazo, la niña, tengamos un sistema de información único que permita saber, desde la etapa del embarazo, ver todas las prestaciones que tiene que tener esa mujer y esa familia. Cuando nace el niño, se activan todos los dispositivos del Estado para, de una forma mucho más eficiente, no tardía, coordinada, resolvamos los problemas que tengamos hoy. ¿No nos parece inadmisible hoy con estas situaciones que... ¿Cómo se aseguraría esa coordinación que hoy no funciona? Eso se asegura con un gabinete que lo presida el presidente de la República, con los ministros de las carteras correspondientes, que estamos hablando ministro de Educación, de Salud, presidente del INAU, Desarrollo Social, Vivienda, Trabajo, y se ve hoy el diagnóstico de la situación de la infancia. Yo les puedo mostrar acá, está todo diagnosticado. Todos sabemos las situaciones que hay, los números que tenemos. No falta que seamos más eficientes. Propone tener una unidad de coordinación a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de la OPP, y con el rol que también tiene el INAU como órgano rector, pero el INAU solo no puede resolver situaciones que si esta familia, una mamá tiene alguna alteración de la salud mental, por ejemplo, y no hay equipos de salud mental para resolverlo, ese niño, la condición no puede ser separarlo de su núcleo familiar e institucionalizarlo. Pero eso tiene que tener un abordaje integral. No es si yo estoy a cargo de una sectorial de educación, veo la mirada solo de educación, porque si acá hay oyentes o padres, por ejemplo... ¿Y es posible quebrar esa cultura del Estado uruguayo de que hay muchos recursos destinados a eso, pero falla la coordinación? Eso, Lorena, es lo que estamos buscando. Nosotros el miércoles nos reunimos con el presidente de la República, nos hemos reunido con los presidentes de todos los partidos políticos, excepto el Partido Nacional, que no habíamos podido coordinar, y no nos olvidemos que esta ley, esta de la administración pasada, se archivó por los tiempos que dieron, la desarchivamos desde noviembre del 2021 y hoy estamos en el 23. Todo este tiempo, yo miraba desde que empezó la primera presentación de la ley en el 2018 hasta ahora, son miles de niños que crecen, se desarrollan y familias con múltiples dificultades para acceder a prestaciones cuando tienen que enfrentar la burocracia del Estado. La reunión con el presidente validó con no injerencias de los poderes, porque el Poder Ejecutivo tiene el Poder Judicial y ustedes saben el Poder Legislativo, pero con el presidente vimos todas las situaciones que tenían que ver con la infancia, situaciones de maltrato y abuso, la pobreza infantil, la ineficiencia que tiene el Estado cuando detecta una alteración del aprendizaje, como se está haciendo hoy en el sistema público de educación a los 3, 4 años, y ya se ve
que esos niños son los que van a tener dificultad en completar la trayectoria educativa. Entonces, Lustenberg, este proyecto se votó en comisión, ahora pasaría el mes que viene a la El 6 de Cámara, julio. al Pleno de la Cámara de Diputados. El 6 de Se julio votaría. tiene una instancia intermedia que es discutir el articulado, en específico en la comisión, y rápidamente el compromiso es que pase a discusión en el Pleno y después pase en el mes de julio y después pase a la otra Cámara de Senadores. Todo eso en el correr de este año, antes que termine Y la nosotros legislatura. entendemos, pretendemos que sea antes y ojalá... Se lo ¿Usted no le consulto parece porque- que esto es algo que nos debe Permítame, unir al sistema Lustenberg, político? sobre todo por esa reunión que mantuvo con el presidente de la República, para ver si efectivamente hay una voluntad del sistema político y sobre todo de esta administración de decir, bueno, ahora que está esto aprobado, vamos a empezar a aplicarlo ya desde ahora, sobre todo con ese incremento de recursos que vamos a disponer para la primera infancia. ¿Está ese compromiso para 2023? Está ese compromiso, yo espero, yo me he reunido con los líderes de todos los sectores políticos, porque esto sería una muy buena señal para la ciudadanía. Nosotros los 50 millones de dólares y todas las asignaciones presupuestales como bancada del Frente Amplio siempre las hemos apoyado. Ahora tenemos dificultades, como lo vimos con el presidente, que la ejecución de esos 50 millones de dólares tiene dificultades en su ejecución. Cuando también nos reunimos con el ministro de Desarrollo Social, analizamos que solamente con los espacios de coordinación no hace a veces que el Estado sea más eficiente o que lleguemos de la forma adecuada. Fíjense que las transferencias monetarias que han aumentado del plan de equidad, del bono crianza, no llegan a ser un cuarto de las necesidades que tiene un hogar para cubrir el acceso básico y mínimo a una canasta básica de alimentación y de vivienda. Hoy el acceso a la educación inicial es muy dispar y desigual entre los quintiles más altos y más bajos. O sea, hoy el Uruguay tiene que diseñar un Estado más eficiente en función de las necesidades que tienen los niños y adolescentes, porque eso nos va a salir más barato. Ahora, eso requiere que tengamos decisión política, voluntad política, y cuando se diseñan las políticas públicas, que hayan los recursos adecuados, no se superpongan programas. Hoy podemos tener las cifras de inseguridad alimentaria, por ejemplo, que hoy tenemos. ¿No les parece que hoy tenemos muy pocos niños? Y esta debe ser la prioridad política que nos debe unir a todo el sistema político, la ciudadanía, en buscar soluciones alternativas y concretas y más eficientes. Bueno, estaremos al tanto de cómo evoluciona este proyecto. Muchas gracias por estos minutos, No, diputada. gracias a ustedes por poner este tema en la agenda, que de verdad se nos va a la viabilidad del país. Gracias. Muchas gracias. Cerramos por aquí entonces la entrevista con la diputada Cristina Lustenberg. Ya son las 9 de la mañana, 23 minutos.